Presta atención al hombre con un suéter blanco y gris. Él baja del tren, camina despacio, se quita la capucha y las gafas de sol. Luego mira a su alrededor, se agacha y saca algo que tenía escondido en el calcetín. Lo cubre con un abrigo que acababa de tomar, y aunque la estación de tren estaba llena de gente, nadie se da cuenta de nada. Nadie podría imaginar que en los próximos segundos una joven de 18 años estaría luchando por su vida tras un ataque violento sin ningún sentido que generó muchas protestas y mucha indignación. Y después del video quiero saber su opinión, porque este caso generó un enorme debate sobre crímenes raciales, donde mucha gente acusó al criminal de haber cometido el ataque por motivos raciales. Pero durante las investigaciones y el juicio se descubrió que las cosas no fueron exactamente así. Aún así, la opinión pública ya estaba formada y pudo haber influido en el resultado del juicio. Acompáñame a conocer esta historia y quiero saber su opinión aquí en los comentarios. Hola mi gente bonita, soy Su y sean muy bienvenidos al canal. Si a ustedes, al igual que a mí, les gustan las historias bizarras, crímenes reales, teorías de conspiración, curiosidades, esas cosas bien extrañas y locas, no se olviden de suscribirse aquí al canal, activar la campanita de notificaciones para no perderse nada y denle like, comenten, compartan, porque todo eso nos ayuda mucho aquí en el canal para hacer un video de calidad para ustedes. Y vamos al video. Vamos a conocer a la víctima y personaje principal de esta historia. Nia Wilson era una joven de 18 años, nacida y criada en Oakland, California, donde cursaba el último año de secundaria en la Delwyn Academy. La hija menor entre 6 hermanas y 2 hermanos, era descrita como una persona cariñosa y dedicada a su familia. Mia era la líder de las animadoras del equipo de fútbol de la escuela y también aspirante a rapera, integrante del grupo Girls in the Hood, además de demostrar habilidad con el maquillaje y soñaba con abrir un estudio de danza. Pero ella decía que su vocación era grande y quería seguir una carrera en el área de la justicia penal. Tenía muchos amigos y era conocida por esparcir la bondad, siempre priorizando el bienestar de las personas que la rodeaban. Ahora vamos al día 22 de julio de 2018. Esa tarde, Nia estaba con sus 2 hermanas, Latifa y Tasha. Habían ido a visitar a su tía, llamada Teresa, que llevaba varios años luchando contra el cáncer y que, lamentablemente, estaba perdiendo la batalla. El cáncer ya había invadido todo su cuerpo, estaba en estado terminal y la familia decidió hacer una celebración de la vida en la casa de la tía. En un último encuentro de todos antes de que Teresa partiera a un lugar mejor. Fueron a la celebración y alrededor de las 9 de la noche llegaron a la estación para tomar un tren y regresar a casa en Oakland. Estaban distraídas y ni se dieron cuenta, pero un hombre que estaba parado en lo alto de las escaleras de acceso las estaba observando cuando las 3 llegaron a la estación. Fíjate bien. Él siguió observando desde lejos por más de 15 minutos, hasta que finalmente llegó el tren. Las 3 mujeres subieron y las cámaras de seguridad captaron al hombre entrando en el mismo vagón justo detrás de ellas. Latifa y Tasha se sentaron mientras que Nia prefirió quedarse de pie, sujetándose de esos apoyos del techo, ¿sabes? El hombre misterioso se sienta a unos 3 metros de distancia, de frente a Nia. Aunque llevaba capucha y gafas de sol, se puede notar que observa a Nia todo el tiempo durante el trayecto. Mira esto. Alrededor de las 9:35 de la noche, las hermanas llamaron a su padre para avisarle que ya estaban llegando y que pronto estarían en casa. Las 3 bajaron del tren en la estación MacArthur para hacer una transferencia a otra línea. El hombre se levanta de inmediato y desembarca justo detrás de ellas. Mientras caminan por la plataforma, el hombre aparece en las imágenes de las cámaras de seguridad agachándose y tomando un cuchillo que esconde bajo el abrigo. Las hermanas llegan a la otra línea y esperan a que se abran las puertas del siguiente tren. Cuando se abren las puertas, Tasha entra primero, mientras Nia y Latifa estaban a punto de entrar. Una mujer que estaba dentro del tren con un cochecito comienza a salir del vagón. Las 2 hermanas dan un paso atrás para dejarle espacio para salir. Nia incluso se agacha para jugar con el bebé. Y fue exactamente en ese momento cuando Nia se levanta que el sospechoso se acerca por detrás e inmediatamente apuñala a Nia en el cuello 2 veces. Después apuñala a la hermana mayor, Latifa, en el cuello. Y luego intenta apuñalarla de nuevo, pero falla el segundo golpe. ¡Qué horror! Con la fuerza del ataque, las 2 son empujadas hacia dentro del vagón.
Latifah mira por encima de su hombro izquierdo y ve al sospechoso caminando por la plataforma como si nada hubiera pasado. Se puede ver que limpia el cuchillo y lo guarda en el bolsillo. En cuanto las personas ven que las dos están heridas, empiezan a gritar. Entonces el hombre acelera el paso, baja las escaleras para salir de la estación. Empieza a generarse ese pánico entre los demás pasajeros. La gente comienza a gritar y a correr. Él aprovecha y también empieza a correr, intentando mezclarse con los demás. Llega hasta la parte inferior de la plataforma y sale corriendo hacia la calle. Momentos después, fuera de la estación, la cámara corporal de un policía graba al hombre corriendo. Él señala hacia la plataforma diciendo que alguien fue atacado, intentando hacerse pasar por uno de los pasajeros que huía de la confusión. Los policías corren hacia el lugar para ayudar. A continuación, un video de vigilancia muestra al mismo hombre en una parada de autobús. Después de bajarse del autobús y salir del alcance de las cámaras de seguridad, desaparece. En ese momento, Nia sale del tren nuevamente. Latifah presiona el cuello de su hermana e intenta contener la hemorragia. Incluso ella misma también está sangrando por el cuello. Por suerte, la herida de Latifah fue superficial, pero lamentablemente la situación de Nia era mucho más complicada. Ella sufrió una ruptura de la arteria carótida y un desgarro en la vena yugular. Como consecuencia de esas dos heridas, perdió mucha sangre rápidamente y en menos de 2 minutos y medio falleció gente. Miren qué horror. No había nada que nadie pudiera haber hecho. No daba tiempo ni de llevarla al hospital. Nia murió en los brazos de su hermana mayor. 10 minutos después, el padre de las chicas recibe una llamada desesperada de su hija Tasha. Ella estaba gritando y el padre no lograba entender nada. Solo pudo entender que ella le estaba pidiendo que fuera a la estación de tren a encontrarlas. Sin saber lo que encontraría, corrió hasta el auto y condujo hasta la estación MacArthur. Todo lo que sabe es que sus hijas necesitan su ayuda, pero lo que ve allí es peor de lo que jamás podría haber imaginado. Un montón de patrullas policiales y ambulancias rodeaban la estación. Vio a Latifah siendo colocada en una ambulancia. Corrió hacia ella y vio su cuello ensangrentado. Pero ella estaba bien. Fue entonces cuando ella dijo, «Papá, Anya», y empezó a llorar. Solo imagina el padre. Salió corriendo hacia adentro de la estación, subió las escaleras y se topó con el cuerpo de su hija tirado en el suelo, en medio de un enorme charco de sangre. Dios mío, solo imagina la tristeza de ese padre. Era difícil creer que en menos de 3 minutos después del ataque, Anya ya estaba muerta. El padre de ella también tuvo la difícil tarea de llamar a su madre, Alicia, y darle las pésimas noticias. Los dos estaban separados y las niñas eligieron vivir con el padre. La madre quedó desolada y no podía creerlo. Y salió de Sacramento donde vivía y fue inmediatamente a Oakland para acompañar todo. Nada de eso tenía sentido y todos se preguntaban quién podría haberlas atacado y por qué. Ellas no tenían enemigos, y especialmente Nia, que era súper popular y querida por todos. ¿Quién podría querer hacerle algo tan bárbaro a ella y por qué, Dios mío? Aunque todo sucedió en un lugar lleno de gente, el hombre logró escapar. Nadie sabe quién es ni dónde está. Pero las cámaras de seguridad en la estación captaron el ataque y principalmente la huida del sospechoso. A medida que los investigadores revisan las imágenes, hacen un descubrimiento. ¿Se puede ver al hombre dentro de un estacionamiento cercano? Es posible ver que el sospechoso ya había cambiado la sudadera por otra, de otro color diferente, que guarda en su mochila junto con sus pertenencias personales. Y lo esconde todo en una esquina. Sale corriendo y, en medio del estacionamiento, se quita los zapatos con los propios pies, se baja los pantalones de chándal y se puede ver que lleva shorts debajo. Luego toma los zapatos y los pantalones y sale corriendo, escondiéndolo todo en la esquina. Entonces toma un autobús y desaparece. Con esa información, la policía rápidamente encontró la mochila y dentro de ella había algunas pertenencias personales, incluyendo medicamentos y recetas médicas. Con eso, logran identificar al sospechoso, un hombre llamado John Lee Cowell, de 27 años. Este hombre tenía un historial delictivo bastante extenso, ¿sabes? Ya había estado preso durante 2 años por robo a mano armada, también fue arrestado por posesión de drogas, agresión con cuchillo y además de tener antecedentes por agredir a un señor de la nada en medio de la calle, también por vandalismo y otros delitos menores. Tenía antecedentes de problemas mentales y recientemente había recibido una orden de restricción del propio hospital donde recibía tratamiento por sus trastornos, por agredir a médicos y enfermeros. ¿Ves? Había sido diagnosticado con bipolaridad y esquizofrenia.
Llegó a ser internado a la fuerza 22 veces debido a sus crisis. Actualmente vivía en la calle, ya que había sido expulsado de su casa por sus propios padres, quienes ya decían que él también vivía en constante paranoia y delirios, después de que John intentara agredirlos y amenazara a sus padres de muerte. La policía fue a los medios, divulgó la foto y el nombre del sospechoso. Él es un criminal violento que actualmente está en libertad condicional y en este momento tenemos una orden de arresto activa contra él por el asesinato de Nia. Y así fue como el público descubrió que había sido un hombre blanco atacando a 2 jóvenes negras. ¿Ya viste, no? Tanto la población como los medios empezaron a tratar el ataque como un posible crimen de odio, motivado por prejuicio racial. Comenzó un enorme movimiento en las redes sociales en busca de justicia para Nia, con hashtags y publicaciones dominando las principales redes. Incluso celebridades de Hollywood y estrellas del deporte se pronunciaron y acusaron al hombre de haber atacado a las chicas por motivos raciales. Estoy seguro de que todos están al tanto de la trágica pérdida que tuvimos recientemente en el área de la bahía con la vida de Nia Wilson. Su familia está aquí hoy. Es una tragedia sin sentido que no debería haber ocurrido y queremos dedicar este partido a su familia para mostrar cuánto les apreciamos por enfrentar esta pérdida. Además de la policía, los residentes de la región se unieron para localizar al criminal. Grupos de personas caminaban por las calles intentando encontrar a John y hacer justicia por mano propia. La tensión racial fue aumentando cada vez más. Comenzaron a ocurrir protestas en varias calles de la ciudad. Mientras John no fuera capturado, las cosas solo iban a empeorar. Reportajes en la televisión y publicaciones sobre Nia se difundieron en las redes sociales con hashtags. Alrededor de 1000 personas de la comunidad se reunieron frente a la estación de tren en una protesta por Nia, exigiendo justicia y rindiendo homenajes. A pesar de toda la conmoción, el hombre que mató a Nia e intentó matar a Latifah parecía haber desaparecido. Pero durante la protesta, la policía recibió una llamada anónima que lo cambiaría todo. Pero antes, quería mandar un beso para Marcos y para Lucía de Paraty y también para María José Moura de Goiatuba. Un beso grande para ustedes. La persona al otro lado de la línea dijo que estaba en un tren en ese preciso momento y que había reconocido a John también dentro del mismo vagón. El tren iba justamente en dirección a la estación MacArthur, el lugar del crimen y donde se realizaba la protesta. La policía no sabe si el hombre pretendía herir a alguien más ni qué podrían haber pasado si aparecía en medio de la protesta y era reconocido por la multitud, imagínate. Los policías corrieron hasta allí y esperaron en la estación MacArthur la llegada del tren, esperando atrapar a un hombre por sorpresa. El tren llega, las puertas se abren y los policías miran por todas partes, pero mira nada. John no estaba allí, ¿no? Sin embargo, en la estación anterior, los oficiales también registraron el tren. Esta vez, en cuanto se abrieron las puertas, se encontraron de frente con John parado tranquilamente en medio del tren, como si nada hubiera pasado. Él se identificó, no opuso resistencia ni intentó huir, y los policías lo arrestaron sin mayores dificultades. Menos de 24 horas después del ataque, la cacería había llegado a su fin. Pero aunque lograron arrestar a ese monstruo tan rápido y antes de que hiciera más víctimas, incluso la forma en que fue detenido generó protestas. Esto porque personas de movimientos negros dijeron que los policías fueron amables y cordiales en el abordaje, que si el criminal hubiera sido negro, ellos habrían sido más agresivos. Se puede ver que los ánimos estaban bastante exaltados y que este crimen causó una enorme división entre las personas, ¿verdad? En febrero de 2020, John Lee Cole fue a juicio. Él se declaró inocente por motivo de insanidad. Se nota desde el principio que el juez iba a tener trabajo, ¿no? Apenas comenzó el juicio y John ya se alteró, insultó al fiscal y se defendía en voz alta de todo lo que el fiscal decía en los alegatos iniciales. Incluso con el juez reprendiendo y ordenándole que guardara silencio, John estaba muy alterado y fue retirado físicamente del tribunal varias veces. Ya verás. Cuando llegó su turno de declarar, la cosa se volvió aún más extraña. Él alegó que actuó en legítima defensa. Dijo que había sido abducido cuando era niño y que tenía un chip implantado en la cabeza,
que escuchaba voces constantemente y que solo atacó a las dos hermanas porque en realidad eran alienígenas que estaban usando piel falsa de humanos y que estaban en la Tierra para secuestrar a su abuela. Detalle, la abuela de John ya había fallecido, o sea, me quedé de piedra, ¿no? El hombre acusado de apuñalar a una mujer hasta la muerte en una plataforma del BART testificó hoy en su propia defensa. Buenas tardes, soy Kenny Choi. El acusado estuvo en el estrado de los testigos durante toda la mañana. Sí, John Cowell habló mucho sobre escuchar voces en su cabeza. Él dijo que había una tecnología alienígena que le fue implantada en el oído y que estaban usando una radio para comunicarse con él. Un caso obvio, según tanto la defensa como la acusación de enfermedad mental aquí. Él dijo que algunas personas usan piel falsa, trajes de piel, y que creía que las hermanas Wilson, las víctimas de este crimen, eran alienígenas. Él dijo que estaba siendo amenazado por ellos, que habían secuestrado a su abuela y estaban amenazando con hacerle daño, y que esa era la única manera de poder salvarla. Él dijo que ellas estaban de pie sobre él en el tren BART ese día, mirándolo fijamente. Ahora él admitió que tiene esquizofrenia y también trastorno de personalidad antisocial, además de varios problemas con las drogas. Su abogado defensor presentó certificados médicos que comprobaban que él sufría de trastorno bipolar, depresión y esquizofrenia. Por eso quería que fuera considerado incapaz por motivo de insanidad. Sin embargo, el fiscal alegaba que él estaba actuando, que sí era consciente de todo lo que hizo, y que decidió eliminar a las hermanas por motivo de odio racial. Afirmó que el hecho de que él se hubiera cambiado de chaqueta y ya estuviera usando un short debajo del pantalón indicaba premeditación, que tenía la intención de cambiarse de ropa para ayudar a escapar sin ser identificado. Para empeorar la situación de John, mientras estaba preso esperando el juicio, se grabó una llamada con su abogado en la que John decía que iba a dejar de tomar sus medicamentos una semana antes del juicio para parecer más loco. En el tribunal. Mira esto. Un psiquiatra fue llamado y alegó que, aunque John realmente sufría de estos trastornos, él logra controlarlos muy bien cuando está medicado y que no se puede comprobar si estaba o no tomando sus medicamentos en la época del crimen. Al final, el juez consideró que John era consciente de sus actos y capaz de discernir entre lo correcto y lo incorrecto, invalidando así la justificación de insanidad. Pero mucha gente pensó que el juez pudo haberse sentido presionado a tomar esa decisión, porque John realmente sufría y llevaba casi una década tratando su esquizofrenia y los antecedentes policiales demostraban que sí tenía problemas para controlar su enfermedad. Incluso fue impedido de entrar en el propio hospital donde recibía tratamiento debido a que agredió a las enfermeras. Pero el caso y el juicio estaban siendo cubiertos por todos los medios nacionales. Las redes sociales estaban alborotadas con acusaciones de crimen de odio. Si el juez declaraba a John incapaz de ser encarcelado por motivo de insanidad, mucha gente preveía que enormes protestas ocurrirían en toda la ciudad, tal vez incluso en todo el país. ¿Y ustedes qué piensan? El 17 de julio de 2020, el juez Alan Heimer, de la Corte Superior del Condado de Alameda, condenó a John Lee a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato premeditado de Nia Wilson y por el intento de asesinato de su hermana Latifah, con el agravante de haber utilizado una emboscada para cometer el crimen. Al final, el juez lo absolvió de la acusación de crimen racial, ya que no se pudo comprobar que eligió a sus víctimas por el color de su piel. La familia y la comunidad no quedaron satisfechas con este hecho, pero al menos se hizo justicia y él va a pudrirse en la cárcel por el resto de su vida, ¿no? El entierro de Nia fue conmovedor. Toda la comunidad estuvo presente y sus familiares pronunciaron discursos emocionantes. La escuela también reservó un asiento en la ceremonia de graduación y sus padres fueron llamados al escenario para recibir el diploma de su hija. En 2019, su familia creó la Fundación Nia Wilson, dedicada a ofrecer recursos como atención de salud mental, asistencia a personas en situación de calle, clases de defensa personal para mujeres y oportunidades de empleo para jóvenes de la región. Eso es todo, mi gente. Ahora quiero saber su opinión aquí en los comentarios. ¿Ustedes creen que John atacó a la mujer, a las chicas por motivos raciales o simplemente estaba en una de sus crisis de esquizofrenia? ¿Creen que el hecho de que el juez no lo haya declarado incapaz por insanidad pudo haber sido influenciado por la opinión popular, por la confusión social que podría haber ocurrido? Quiero saber su opinión, así que déjenla en los comentarios. ¿Te gustó el video? Dale like,
suscríbete al canal, compártelo con quienes disfrutan de estas historias tan bizarras, compártelo ya, ¿vale? Y estén atentos para el próximo video. ¡Hasta luego!